Listo. Entonces, el estadio 1, básicamente, es cuando la presión 1 es de 1.2 atmósferas y la temperatura es de 15 grados centígrados. El neumático se calienta y llega a un estadio 2, a una etapa 2, en el cual la presión 2 es de 1.21 atmósferas y la temperatura 2 no tengo ni idea. Lo que yo les sugiero a ustedes es que escriban dos ecuaciones de gases ideales. Una ecuación de gases ideales para el momento 1 y una ecuación de gases ideales para el momento 2. Una vez yo he hecho eso, lo que hago es identifico qué variables se mantienen constantes o qué variables el ejercicio no trata, no le importa. Díganme, una variable que no cambie de aquí a aquí, ¿qué no ha cambiado? Volumen. R. Listo. El volumen no cambia. En ningún momento me está diciendo que el volumen, que la llanta se infló o creció, nada. El volumen es el mismo. Otro, por ahí escuché otro. R, correcto, Pino, aquí está R. R es una constante. Y N. Y N, perfecto. R es una constante. Aquí nada que hacer. Y la otra es, en ningún momento el neumático se desinfló, le inyectaron más aire, en ningún momento pasó, en ningún momento le echaron más aire a la llanta. O sea que el número de moles es el mismo. O sea que N es el mismo. N es exactamente igual. Yo les socializo, mi profesor, con su formación allá en otra parte, mi profesor decía que una vez había identificado las variables que eran constantes, las colocabas a un lado del igual, o sea que el R se mantiene constante, el N se mantiene constante y el V se mantiene constante. Y al otro lado del igual colocas lo que sí varía. Entonces, si tú te das cuenta, la P se mantiene constante, la temperatura, la P varía, perdón, la P varía, y la temperatura está multiplicando, la temperatura la pasas a dividir. Listo, lo mantemos ahí. Como esto es del estado 1, entonces yo le coloco presión 1 y temperatura 1. No valdría la pena colocarle R1, N1 y V1. ¿Para qué? Si son constantes, sería una tontería. Vamos por el otro lado. Acá la misma vaina. La presión cambia. T está multiplicando, la paso a dividir. O sea que T la paso para acá. Y esto lo igualo a que lo que sí mantengo constante, lo que no cambia. Entonces, mi profesor hacía es tal cual lo que yo le estoy mostrando. R lo deja quieto, perdón, por favor, necesitamos a compañero Juan Francisco así. Entonces, R, N y V. Ahora, yo vengo y coloco los subíndices como acá hay una presión 2, aquí está, y hay una temperatura 2 que no la conozco, ¿no? Entonces, como no la conozco, pues me tengo que colocar la T2. E igualo, y él lo que hacía era igualar las variables, lo que sí varía básicamente. Entonces, P1 con T1, y esto lo igualamos. Yo sé que ustedes ahí ya tienen que ir más adelante, ya tienen que ir haciendo cálculos. T2, aquí está, listo, aquí está T2. Yo reemplazo lo que tengo. Y entonces, si tú analizas, mira que tienes presión 1 y temperatura 1. Entonces, presión 1 a Eduardito le dicen que es de 1.2 atmósferas. Entonces, esta vaina lo voy a escribir por acá. 1.2 atmósferas. 1.2 atmósferas. Ahí está. Dividido la temperatura 1. Entonces, yo vengo, lo divido entre la temperatura 1. Y la temperatura 1 son 288.15 grados Kelvin. Presión 1, temperatura 1. Aquí hay un igual, escribo el igual, tratando de ser lo más organizado posible. Aquí hay un igual también, pongo el igual de una vez, ahorro tiempo. Dice P2, P2 es de 1.21, entonces esta vaina es de 1.21 atm. Dividido entre temperatura 2, que es no tengo ni idea. P2 lo dejo ahí. Entonces voy a seguir trabajando. Discúlpame, creo que ahí no le
continuar por acá. Vamos para acá. Entonces, simplemente yo lo que hago es aplico 100 de álgebra y despejo T2 sin irla a embarrar. T2 es igual a 1.21. Voy a escribirlo y ustedes ya miran si lo entienden o no de dónde saca esa vaina. 1.21 atmósferas. El 228 está multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar, o sea que esto es 288.15. Disculpen un momentico, yo termino de escribir y ustedes ya me dicen si entienden o no. Entonces planteo la ecuación despejada y ustedes ahí ya me dicen si estamos bien o no. Y esto es de 1.2 a 3. Entonces lo que hice fue simplemente despejar T2. T2 lo paso para acá y creo que la embarré. Ah, no, sí está bien. ¿Quién confirma, porfa, mi despeje? ¿Sí está bien, amiguitos? Calentó. ¿Está bien mi despeje? Sí, profe. Bueno, sí, sí está bien. Confirmo. Gracias, porque no es que me ha quedado el álgebra en el colegio. Entonces, me olvidé álgebra. ¿Qué me permite esto? Sacar la temperatura 2. Claro, y me permite, además de eso, Pino, de sacar la temperatura 2, análisis dimensional. Primer examen de física décimo. Cancelo atmósferas con atmósferas. Se Te queda cancela. Kelvin. Kelvin. Claro, y queda Kelvin. 290,5. 200. ¿Alguien le dio más? ¿Alguien confirma, porfa? César, A mí porfa, me ¿en dio serio? igual. ¿En serio A mí me da necesitamos igual Me que dio confirmar esta vaina? 290,55. Por ahí hay otra compañera que le da Sí, a mí 200,5. también. Uy, qué. 290,55. Ah, Ajá. 55, entonces, listo. Eso es otra cosa. Karen Torres, ¿sí le da o no? Isabela Velasco, Sí, Carlos, profe. Me listo. da igual. Entonces, bien. Quiero, por favor, pedirles un último detalle. Aquí se terminó el ejercicio. O sea, aquí ya. O sea, esta es la temperatura de este momento de acá. O sea, que la temperatura, yo a mí me preguntan, entonces yo les diré lo siguiente. La temperatura 2, aquí, ya le estoy colocando flores, pues básicamente al ejercicio. La temperatura 2 es de 290.15 grados Celsius. Fin del tema. Quiero que hagan un último esfuerzo y pasen esta temperatura a grados centígrados. ¿Cuánto les da? Recuerden que centígrados es igual a Kelvin menos 273.15. A mí me dio 17,4 grados centígrados. 200, ya te copio, Sofía, un momentito, 273.15. Entonces, Profe, me dio lo mismo que a Sofía. entonces listo, bien. Entonces, ahora sí, ya la compañera confirmó, entonces ahora sí te copio. Dame, Sofía, por favor, el resultado. 17,4 grados centígrados. Entonces, ¿saben qué significa esto? ¿A qué temperatura estábamos inicialmente? ¿Cuál era nuestra temperatura inicial? Aquí está, vea, 15 grados. ¿Y a qué temperatura se llevó? A 17 puntos, o sea que la temperatura aumentó. La temperatura aumentó. La temperatura, ¿y tiene sentido? Sí tiene sentido, muchachos. Tiene sentido porque cuando la llanta, el neumático, empieza a girar, la presión aumenta. Y si la presión de las partículas aumenta, yo les voy a mostrar físicamente por qué tiene sentido. Quiero, antes de continuar, hacer un stop. Si alguien no entiende cómo llegar a este 290, me dice. No tengo ningún problema. Espero como 5 segundos, 6 segundos. Tienen todo el derecho de preguntar. ¿No entienden? Continúo. Listo. Entonces, les voy a explicar por qué. Numéricamente, listo. Ready. Les voy a explicar por qué tiene sentido la respuesta. Tiene sentido, ¿por qué? Porque si acá adentro, vamos a mostrarles esto, creo que esto de acá, puedo subir este tablero porque voy a mostrarles algo molecular. La explicación es, usted tiene una llanta, un contenedor, un carrito, tiene lo que sea. La física funciona en cualquier contenedor, lo de menos. Y entonces, les voy a explicar por qué un incremento de presión.
un incremento de presión, o sea, la presión aumentó, la presión está aumentando, o sea que aquí teníamos una presión 1 y llegamos a un valor de presión 2, donde encontramos que la presión 2 era mayor que la presión 1. Si quieren, miren los números. Este señor era 1.21 atm, atmósferas, y el de acá era 1.2. O sea que la presión está aumentando. Pero la presión en quién está aumentando. Y entonces yo tengo que decirle a ustedes que no se olviden que son átomos. Aquí tenemos un átomo, por acá tenemos otro átomo, por acá tenemos, disculpan ustedes, la idea es hacerlos, perdón, la idea es tratar de hacerlos simétricos, porque esa es una de las características de gases ideales, ¿no? Recuerdan que un gas ideal se llama gas ideal porque sus características físico-químicas son similares, o sea que todos tienen el mismo radio y todos tienen la misma masa, etc. Por eso se llaman gases ideales, porque son estructuralmente similares. Listo. Y entonces todos y cada uno de ellos, esto es lo más valioso del ejercicio, joven. Recuerden, los conceptos son más importantes que los números. Esto de acá, todos y cada uno de ellos, él se quiere mover para acá. Él se quiere mover para acá. Todos están en constante movimiento. Este va para acá. Todos están en constante movimiento. Todos. Ninguno te va a permitir estarte quieto. La naturaleza es así. La naturaleza, ninguna de las partículas está inmóvil. Todas, por mínimo que sea el movimiento, lo están ejecutando. Algunos están ejecutando. Entonces ellas están haciendo esto. Esto es lo más importante. Cuando yo aumento la presión, entonces al aumentar la presión, nadie está metiéndole más gas. O sea que si acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea que si acá hay 11 átomos, acá también hay 11 átomos. O sea que nadie está aumentando el número de átomos. O sea, son los mismos 11. Les voy a mostrar. Son los mismos 11. Pero miren que he cambiado de color a propósito. Porque son los mismos 11, pero están calientes porque la presión entre ellos ha aumentado. La colisión entre ellos aumenta. La colisión entre ellos se hace más fuerte. Empiezan a rozar entre ellos. Entonces, esos 11 átomos, faltan 3, 1, 2, 3, esos átomos han aumentado su tasa de colisión. O sea, ellos están en un estado de excitación alto. O sea que este colisiona con este y la probabilidad empieza a aumentar entre ellos. Como ellos empiezan a colisionar de mayor forma entre ellos, la energía cinética de cada uno de ellos aumenta. Y cuando la energía cinética de ellos aumenta, porque como están más excitados, tienen más presión encima, la energía cinética aumenta, entonces cuando la energía cinética aumenta, entonces eso te genera que exista un aumento de temperatura. Entonces por eso tiene sentido de que cuando la presión aumenta, la temperatura también aumenta, porque la energía cinética de cada uno de ellos va a aumentar. Lo que yo les acabo de explicar es la parte microscópica de lo que está sucediendo al interior del neumático gracias a un incremento de presión. Eso es lo que está pasando. ¿Bien hasta ahí, Juli? ¿Me perdió, Juliana? Bien, profe, hasta ahí. Bueno, vamos bien. Entonces, si alguien tiene dudas, le dispara. Vamos. Vamos por el ejercicio número 2. Ahí voy a tratar de dejarles como el dibujito ahí. Espero que lo copien. Estoy mostrando la parte micromolecular y créanme que tiene sentido de por qué les estoy explicando, porque ese es el siguiente tema de nosotros básicamente. Perdón, vamos a tachar esta vaina. El siguiente tema de nosotros, vamos a analizar el mundo micro de los gases. Listo, vamos. Entonces, vamos con el punto número. Entonces, Carento, si quiere, o Juliana, quien considere, nos va a leer, porfa. A ver, ya atacamos. A ver, entonces, este ejercicio 4 se fue.
Quiero que hagamos uno que me gusta mucho, que es este de acá. Este de acá, el número 2. Vamos en desorden, ¿no? Vamos. Quien quiera, porfa, el número 2. Con ganas. Vamos. Yo, Hágale, de una. Al interior de un contenedor se encuentra un gas ideal a temperatura de 30 grados centígrados y presión de 140 Kilopascales. Y eso no pascal. te lo he explicado yo, pero estamos totalmente de acuerdo. Si el Dale. contenedor sufre una fuga de gas, la cual genera pérdida del 30% de moles del gas, y su temperatura llega a 25 grados centígrados, determine presión del gas bajo las nuevas condiciones. Perfecto. Entonces vamos a hacer un dibujo. Vamos a hacer dos dibujos. La temperatura 1 son 30 grados centígrados. Ahora la pasamos a Kelvin. Ahorita no nos vamos a preocupar por eso. Primero lo tenemos que hacer, sí, pero vamos a meterle valores a eso. Esto toca que dibujar, jóvenes. Dibujar y analizar. Dibujar, analizar. Esto es de dibujo y de análisis. La presión, el gas está acá adentro. Entonces, discúlpenme, supongamos que el gas está a una temperatura de 30 grados centígrados y nuestro gas tiene, a ver, por aquí, yo activo unas bolitas, aquí está. Y supongamos que el gas tiene 10 átomos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí lo vamos a hacer un poquitico más grandecito para que se vean un poco más simétricos. Entonces, la temperatura del gas es de 30 grados centígrados. Y tengo N moles. Tengo N moles, o sea que no me dice cuántas moles tengo, pero yo tengo que asumir que tengo N1 moles. En este caso, yo de forma didáctica les he dibujado 10 atomitos ahí como para ponerlo como punto de referencia. No es obligatorio, yo solamente lo hago de una forma pedagógica, didáctica. La presión es de 140 kilopascales. Y Karen tiene toda la razón aquí, porque entonces yo les tengo que decir aquí que la presión 1 es de 140 kilopascales. Esa palabra, perdón, esa aquí lo tiene que ser en mayúsculas, aquí está. ¿Eso qué significa? La palabra kilo significa 1000, o sea que yo multiplico a 140, que esto es lo mismo que tener 140 kilo, es decir, 140.000. 1, 2, 3. O sea que la presión real es de 140.000 pascales. Pascales. Cuando vean la palabra kilo, multiplican por 1000 y ya, no pasa nada. El ejercicio me gusta mucho y mire lo que dice. Tiene un gas a 30 grados centígrados a una presión de 140.000 pascales. Y ese gas lo llevan a una etapa 2. Entonces, yo llego, voy a dibujar nuevamente, voy a dibujar el otro contenedor, voy a dibujarlo con calma, sin afán. Porfa, si alguien tiene afán, póngase un cafecito y nos espera. Entonces, a ver qué más me dice. La temperatura del estadio 2 me dice que ha perdido el 30%. Esta parte es genial. Dice que ha perdido el 30% de las moles. Aquí, mira lo que te está diciendo. Ha perdido el 30%, perdón, voy acá. Ha perdido el 30% de las moles. Una pregunta, si yo pierdo el 30%, ¿cuánto me queda? Si yo pierdo el 30%, El 70%. 70%. Sí, señor Carlos. Hermano, si usted pierde el 30, le queda el 70. O sea que el número de moles 2 va a ser igual al 70%. Pero es que el 70% nosotros... ¿0,7? Correcto, tiene que ser con 0.7. 0.7. 0.7 N1. ¿Por qué? Te está diciendo que te queda el 70%, esto de aquí, significa que te quedan a ti el 70% de las moles iniciales. Entonces,
como Eduardo dibujó, ustedes miran aquí, perdón, piensan que yo soy bien payaso, entonces yo por eso dibujé 10 moles acá, 10 pepitas. Si yo tengo 10 y pierdo el 30, entonces me quedan 70, o sea que voy a dibujar 7 nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para esto, por eso es que yo quería mostrarle las pepitas. Miren, si tú pierdes el 30%, entonces te queda el 70%. Yo de forma didáctica, pedagógica, dibujé aquí 10. O sea que si pierdo el 30%, estoy perdiendo 3. Si pierdo 3, pues me quedan 7. Eso es lo que quiero mostrarles. Análisis, nada más. Temperatura la llega a 25 grados centígrados. Listo, no tengo ningún problema. O sea que la temperatura 2 es de 25 grados centígrados. Entonces, ¿qué me pregunta? La presión del gas. Entonces, el ejercicio no es tonto para nada. O sea que es la presión del gas. La presión del gas. ¿Yo visto dónde está esta vaina? Me perdió el signo. Aquí está. La presión del gas. Claro, el gas tiene que cambiar. La presión del gas tiene que cambiar. Porque no están los mismos números de pepitas. El número de pepitas ha bajado. O sea que la presión del gas tiene que cambiar. Ahora es cuando yo molesto a alguno de sus compañeros, al que quiera, que me regale por favor 30 grados centígrados a Kelvin. 303,15. 300, Me dio lo mismo. 300, listo, perfecto. Entonces ya le puedo copiar, porque no puedo copiar sin que no confirmemos. 303.15. Entonces ya está confirmado, lo podemos copiar. La misma vaina, vamos a hacerlo para la temperatura 2. 298,15. ¿Quién confirma, por favor? Sí, también. Yo sí me dio lo mismo. Listo, gracias. Ajá, perfecto. Entonces ahí está. 298.15. Doy un compás de espera. Voy a tomar por acá un poquito de juguito. Entonces ustedes copian, no sé, actualizan ahí su cuadernito. Avanzamos, vamos. Entonces, vamos por aquí. La metodología me obliga a que yo escriba nuevamente dos ecuaciones de los gases ideales. Al final, dependiendo de cómo nos rinda la clase, les voy a mostrar un ejercicio de una habilitación, ¿no? Un ejercicio de habilitación, PD igual a RTN, de un ejercicio de habilitación que presenté, que puse el año pasado. O bueno, sí, el año pasado. PD igual a RTN. Esos ejercicios que yo no entrego, esos mismos. RTN, aquí está. Entonces, el ejercicio de habilitación no está aquí en pantalla, por cierto. PB es igual a PB, estadio 1, estadio 2. Listo. Entonces, aquí yo tengo que identificar qué no cambia. ¿Qué no cambia, amiguitos? ¿Qué se mantiene constante? El volumen. El volumen. El volumen, sí, señora. Y R. El volumen R. no cambia. Miren que es correcto. El volumen en ningún momento al ejercicio, el ejercicio no le importa el volumen. O sea que el volumen se mantiene igual aquí, igual acá. R se mantiene constante también. Y R se mantiene constante pues porque es una constante, ¿no? Ahí está. Entonces, yo lo que hago es, a un lado del igual pongo lo que sí cambia y al otro lado lo que no cambia. Entonces, Eduardito lo que hace es, la P la pone aquí, el T y el N están multiplicando, los pasa a dividir acá, están multiplicando, los pasa a multiplicar T y N. Como esto es el momento 1, presión 1, explicándolo creo que bien, y espacio, T1, presión 2, T1, eso, y N1, eso. Y esto lo igualo a lo que no cambia ni la R se mantiene constante y el volumen se mantiene constante. O sea que eso lo dejo quieto. Y la misma vaina lo hago acá. Hago un divisor ahí. La presión
Esta será la presión 2. Esto yo sé que es diluyendo al dice. Esto es la temperatura 2. Esto es N2. Chan, chan. Y esto lo igualo a R, que no cambia, y el volumen tampoco no cambia. Esto es volumen, ¿no? Volumen. Listo. Y ya. A mí la metodología que me enseñaron, la metodología que me enseñaron es ustedes igual. Es una metodología bien importante, ¿no? Si no lo hace así, no lo haga jamás. Así de simple. Entonces, P1 simplemente lo iguala este sector de aquí, lo iguala con el de acá. Vamos a ver si me permite hacer una pequeña idea que tengo aquí, y así no rinde un poquito más. Entonces, démosle duplicar. Vamos a ver si nos rinde. Y esto de aquí lo igualamos a lo de acá. Parece ser que sí. Entonces, le vamos a duplicar. Ahí esto de aquí lo igualamos a lo de acá. Ajá. Y aquí tengo un igual. O sea, lo que sí cambia lo igualo con lo que sí cambia. Continúa la solución. Aquí ustedes ya reemplazan lo que tienen, pero no pueden perder de vista esta genialidad de aquí. Ella es básica, fundamental. Entonces, esta parte P1, esto de aquí lo hago. En aras de no generar conflictos algebraicos ni más. Entonces, lo aquí lo copio, lo hago. Estoy tratando de explicar paso a paso. Bueno, ahí falló. Vamos a intentarlo una última vez y si no, pues ya lo abandonamos. Aquí está. Aquí está. P1, T1 y N1. Y eso lo igualo con P2. Eso lo igualo con P2. Aquí está P2. Lo dividido entre T2 y N2. Pero, Juli, ¿quién era N2? ¿N2 a qué era igual? 0,7 por N1. Claro, entonces esa parte de aquí, utilizar 0.7 por N1. Minúsculas, porque estamos trabajando con minúsculas, N1. Aquí hay un por multiplicación. Y entonces, ¿para qué me sirve ese pequeño reemplazo? Pues porque cuando yo hago eso, miren lo que permite, cancelo N1, se cancela con N1. Álgebra, nada más. Y ahora el ejercicio ya se empieza a volver muy, muy fácil, muy transparente. Juli, regálanos, ¿cuánto valía P1? P1. 140.000. Perfecto, entonces yo escribo 140.000. 1, 2, 3 pascales. Este es este P1 aquí. Dividido, ese P1, Eduardito lo divide entre T1. ¿Cuánto valía T1? 303,15. 303.15. Y yo sé que tú ya te estás adelantando a la respuesta. Entonces, esto lo igualo a P2. ¿Cuánto vale P2? ¿Tenemos P2? No, Entonces, no. como no la tenemos, entonces la dejamos como una incógnita, porque eso es básicamente lo que me están preguntando, P2. Y lo dividimos entre T2. ¿Cuánto vale T2? 298,15 por 0,7. 298.15 por 0.5. Queda 208,705. Entonces, ustedes multiplican esto aquí, despejan P2 hasta... Ustedes ya simplemente despejan P2, perdón, y ya. Eso ya simplemente está dividiendo, pasan a multiplicar y ya. Este señor es Kelvin, ¿no? Eso me permite cancelar las unidades. O sea que la respuesta me dan pascales. ¿Cuánto te da, Julián? ¿Cuánto te da? 96.383,63. Perfecto. A mí también me da. A mí me da. Confirmo. Perfecto, listo. Entonces, simplemente, ¿cómo lo hicimos? Este señor de aquí está dividiendo, lo suben a multiplicar y se acabó el ejercicio. Dimensionalmente es perfecto, no hay ninguna falla. Doy un compás de espera, porfa. ¿Quién tiene dudas, por favor? ¿Quién tiene dudas? ¿Valeria Pino tiene dudas? ¿Bien? Yo voy bien, profe. Bueno, entonces, vamos, con ganas, avancemos, ya vamos a terminar, muchachos. Nos vamos en el 50% del ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio y hacemos el ejercicio tipo habilitación. O sea que, a ver, este de aquí se fue. Se fue el ejercicio. ¿Cuál hacemos?
¿Qué dices, Juliana? ¿El 1 o el 3? Dime tú. El 3. Listo. Entonces vamos a subirlo. Discúlpame, los compañeros que están copiando por ahí por los laditos, ahí creo que no les he quitado como la información. Vamos a tratar de, a ver, clase del 3 de junio, aquí está. Entonces, vamos con el número 3. Vamos a ver si... Mejor Dime. el 1. ¿El 1? Es que veo que el 1 tiene volumen, como para Sí. también ¿Variar? cambiar. Listo. Ajá. Bueno, listo, entonces hagamos el 1. Entonces, espera un momentito. Creo que mejor carguémoslo acá limpio. Entonces vamos con el 1, no hay ningún problema. A ver, aquí. Ya sé. Entonces, hagamos una cosa. Carguémoslo ahí. Que la imagen es un poco grande y me está jodiendo la pantalla. A ver, ahí, listo. Vamos con el 1. Entonces voy a encerrarlo aquí. Vamos con el ejercicio 1. Me está pidiendo volumen del cilindro B2. Listo, Uli, léelo, porfa. Con ganas. Vamos. Un gas ideal al interior de un cilindro de 0,5 metros cúbicos, el cual cuenta con fuente externa que permite temperatura del gas constante. Está a una presión de 1,7 atmósferas. Y posteriormente el volumen del cilindro es llevado a un volumen 2, el cual genera el gas una presión del doble con respecto a la presión inicial, determine volumen del cilindro. Qué Volumen 2. violencia. Uy, Entonces, sí. Mejor el 3. entonces, entonces, el volumen 1. El volumen 1 es de 0,5 metros cúbicos. Aquí está. Entonces, el volumen 1, creo que escogiste como que bien. Entonces, el volumen 1 es de 0,5 metros cúbicos. Dice que está a una presión de 1,7 atmósferas. O sea que está a una presión, voy a poner P1, una presión 1 de 1,7 atmósferas. Ahí está. Explicarlo aquí medio decente, bonito, este volumen. Quiero poner el volumen en mayúscula. Eso se presta para otros. Listo. Pues tengo un cilindro con este volumen y con esta presión. Y dentro de ese cilindro tengo un gas. Entonces, dentro de ese cilindro, Eduardo tiene partículas de gas. O sea que dentro de ese cilindro, pues por algo lo dibujo, muchachos. Créanme que no pueden perder de vista que es que el cilindro está por obligación y allá ahí vacío o qué. No, el cilindro tiene gas allá adentro, tiene partículas del gas. Y esas benditas partículas del gas en ningún momento están quietas, ellas siempre se están moviendo. O sea que esta se quiere ir para acá y así sucesivamente. Todas se están moviendo. El ejercicio dice que posteriormente el volumen del cilindro es llevado a un volumen de 2. Uy, ok. O sea que el volumen del cilindro lo están llevando a otro volumen. Ok. El cual genera en el gas una presión del doble con respecto a la presión inicial. O sea que están cambiando el volumen. Y entonces supongamos que al volumen le está pasando así. O sea que el volumen está ahí. Claro, le jodieron ahí el volumen que tenía. Le están cambiando el volumen. De hecho, lo preguntan, ¿no? Determine el volumen. Entonces, yo voy a colocar aquí volumen 2. Volumen 2 no tengo ni idea. ¿Pero qué es la presión? ¿Quién me dice, porfa? ¿Cuánto vale la presión 2 entonces? 3.4 ¿Dónde sale el 3,4? Muy bien. ¿Dónde de sale? 1.7 por 2, Muy bien, porque es el doble. muy bien. Miren lo que dice aquí, vean. Si ustedes analizan, leen, aquí dice, ¿no? Mire que dice que... Lo perdí, aquí está. Dice que la presión es el doble de la presión inicial. La presión es el doble de la presión inicial. La presión es el doble de la presión inicial. O sea que si la presión es el doble de la presión inicial, entonces Eduardo viene aquí y coloca el doble de la presión inicial.
o sea que es el doble de P1. Por ende, P2 va a ser igual a 2 por 1.7 atmósferas, que es la presión inicial. Y si ustedes hacen el cálculo, pues simplemente les va a dar 3.4. Para ubicarles eso un poco más, de manera más decente, echémoslo acá donde sea limpio. Eduardo lo que hace, nuevamente, terminamos ese ejercicio y les muestro el ejercicio tipo de habilitación. O sea, no es difícil, es de análisis nada más. Es P1, B1, perdón, no le colocamos esos subíndices, porque eso me jode la metodología. PB es igual a RTN. Ustedes vayan pensando, porfa, que no cambia. Vayan pensando y ya, por favor, me colaboran y me dicen. PB es igual a RTN y PB es igual a RTN. PB es igual a RTN. Aquí está, R, T y N. Ok. Listo. ¿Qué no cambia? ¿Qué no cambia? La temperatura. La temperatura. En R. ningún momento, mira que de hecho el ejercicio es bien inteligente, porque el infeliz del ejercicio, mira lo que dice. Mira lo que dice aquí. Dice que con una fuente externa permite que la temperatura del gas sea constante. O sea que la temperatura se mantiene constante. O sea que nada que hacer con la temperatura. La temperatura se Profe, mantiene. Dime. en este ejercicio tocaría pasar de metros cúbicos a litros. No es necesario. No es necesario. Es necesario llevar las temperaturas a Kelvin. Llevar las Ah, ok. temperaturas a Kelvin. Pero lo de litros no es necesario. Vale, Porque, gracias. listo. La temperatura me están diciendo que se mantiene constante. ¿Qué otra vaina se mantiene constante, amiguitos? ¿Lo más N, cambia? N. N. Le están quitando espacio al gas, pero N se mantiene igual. Listo. ¿Qué otra cosa se mantiene constante? ¿Qué R, otra? R. R. Si R cambia, pues ustedes me dicen, por favor, para publicarlo en la revista científica italiana. Es bien complicado publicar allá. Entonces, R se mantiene constante. Entonces, presión 1, volumen 1, esto se iguala a presión 2, volumen 2. Y simple, reemplazan lo que tienen y despejan B2 y se acabó el ejercicio. ¿Cuánto da, Juliana? ¿Cuánto da, Sara? ¿Cuánto da, Sara, Caro? ¿Cuánto da? Simplemente reemplazan y despejan. Yo espero, por favor. Esto no es una competencia. P1, a ver, tú lo voy haciendo por acá. 0.25 Por acá a una compañera le da 0.25. ¿Qué unidad es? ¿0.25 qué? metros cúbicos. 0.25 metros cúbicos. ¿Quién confirma el resultado, por favor? Yo, a mí también me dio lo mismo. Listo. Ok, 0.25 metros cúbicos. ¿Cómo llegaste al 0.25? Explícanos, por favor. ¿Cuánto les dio? 0.25 por acá. ¿Sí? ¿Estamos? P1, ¿cuánto valía P1? Hagámoslo despacio. ¿Cuánto valía P1? 1.7, ¿cierto? ¿O no? Ah, no, sí, 1.7. 1.7 atmósferas. ¿Y cuánto valía B1? 0.5 metros cúbicos. Metros cúbicos. Eso es P1, B1. Y eso yo lo igualo a P2, B2. P2 es 3.4. O sea que esto es igual, paréntesis, 3.4 ATM, y lo multiplico por P2. El 3.4 está multiplicando, perdón, ¿cierto? El 3.4 está multiplicando, pasa a dividir y ya, despejamos B2. ¿Sí? 0,25. Listo, entonces confirmado, por favor. Entonces eso me queda 1.7. ¿Qué pasa aquí? Análisis dimensional. Voy a escribirlo. Entonces, 1.7 ATM lo multiplico por 0.5 metros cúbicos y eso lo estoy dividiendo entre 3.4 ATM. Como ahí se está dividiendo, entonces me toca que tirarle una línea.
aquí, para que no nos vayamos a confundir. Y entonces ahí lo podemos igualar, y eso lo puedo igualar a B2. Lo igualamos al volumen 2. De ahí es que ISA saca el 0.25 metros cúbicos. ISA previamente canceló atmósferas con atmósferas, hace los cálculos, y le da 0.25. Y se acabó el ejercicio. ¿Se perdió, Juliana? ¿Se perdió? Profe, yo tengo una pregunta. Vale, mija. No, profe. Digamos, cuando tenemos que hacer este tipo de ejercicios en los que tenemos que ver cuáles cambian y cuáles no, no importan las unidades, ¿cierto? Porque pues R siempre va a ser constante y no hay necesidad de que estén en ciertas unidades, Es correcto. ¿verdad? Sí, es correcto. Estamos de acuerdo. Sí. Sí, la respuesta es sí. Gracias, profe. Vale. Que a mí me exigían en la U, que la temperatura tenía que estar siempre en grados centígrados. Entonces, por ejemplo, aquí, pues aquí ni la temperatura ni aparece, ¿no? O sea, ¿qué voy a pasar a...? Perdón, la temperatura tenía que estar en grados Kelvin, ¿cierto? La temperatura siempre en este tipo de ejercicios tiene que estar en Kelvin. En Kelvin. Aquí, pues, no tiene sentido, en este ejercicio no tiene sentido, porque la temperatura no aparece ni en riesgos. Pero en los ejercicios que sí aplica, me obligaban a mí que la temperatura tenía que estar en grados Kelvin. ¿Por qué? Porque quien planteó la ecuación de gases ideales PV igual a RTN, así suena algo crudo, pero es la realidad, el tipo, esta ecuación no la diseñó para grados centígrados. Así es simple. Entonces, si usted en esta ecuación reemplaza la temperatura en grados centígrados, se acabó el ejercicio. Así es simple. Los latinos no existíamos. Así de simple. Voy a mostrarles el ejercicio que les comenté. Si tienen dudas, por favor. ¿Cómo vamos, calentón? ¿Cómo vamos, Carlos? ¿Perdió Carlitos? ¿Perdió? Bien, profe. Listo. Entonces, me dicen, si alguien se pierde, por favor, me dicen. Yo busco el ejercicio, es este aquí. Ejercicio, el ejercicio de un examen de periodo. Entonces, un momentico, por favor. Esto aquí, creo que ya les expliqué, entonces voy a tener